segunda parte de la charla vamos a enfocarnos en los principios para la definición de estos procedimientos generativos. Los proponemos como organizados en 4 términos generales. Uno es operación a partir de superficies, otro es la superposición de capas, la incorporación de fragmentos y la diversificación del manejo de códigos visuales. Vamos a ir viendo cada uno a partir de una serie de ejemplos que le proponemos para ver cómo se aplican estos principios con procedimientos bastante diversos. El primero es la operación de superficies como elementos primarios que habilitan la exploración gráfica. Esto puede entenderse, por ejemplo, fundamentalmente con la técnica del collage aplicada a la construcción de la imagen, como en los collages de Mansilla y Tuñón. En estos collages se evidencian las operaciones con superficies que de manera bastante intuitiva habilitan esa visualización del espacio. Contienen datos específicos respecto al tamaño, enfoque y encuadre de las superficies, la deformación y la iluminación de las mismas. Las características referidas a sus tamaños, posiciones, direcciones y orientaciones proponen además las relaciones específicas entre ellas y con la persona que se encuentra incluida en la imagen y con la línea de horizonte que estructura la imagen. Son operaciones que exploran la profundidad en la gráfica. Podemos ver cómo estos principios que acá se advierten de manera inmediata en la construcción de la imagen pueden transferirse a otro tipo de producciones gráficas. Como es el caso de Levi Woods, es un arquitecto que se dedicó a la teoría y a la experimentación en arquitectura. En el 88, Woods fue cofundador del Instituto de Investigación de Arquitectura Experimental, dedicada al avance del pensamiento arquitectónico, promoviendo el concepto de percepción. Él trabaja sobre todo con lápiz sobre papel, creando una obra compleja, a veces abstracta y a veces más explícita, que pone de manifiesto los cambios actuales, los ciclos y las repeticiones en el entorno construido. Plantea que la forma imperante en la arquitectura occidental es la organización por jerarquías, la cual establece desde la composición de las formas grados de importancia y categorías. En oposición a esto, él propone la heterarquía como sistema compositivo de la forma a través de establecer diferentes direcciones, órdenes y sentidos de manera conjunta, que generan así un mal llamado caos formal, pero que en definitiva responde a las reales condiciones dinámicas de la sociedad y de la ciudad. La heterarquía propone además una nueva relación con el tiempo, pues al carecer de categorizaciones o niveles jerárquicos, carece también de un origen y una llegada, y por lo tanto de pasado y de futuro. Otro de los principios a partir de esta operación de superficies es la superposición de capas, capas que sugieren profundidad, transparencia y movilidad. Esto podemos verlo en el trabajo de Janet Lawrence. Es una artista plástica que trabaja, bastante con la fotografía, imágenes que hacen referencia a reinos orgánicos e inorgánicos y al deslizamiento entre un estado y otro. La memoria, la historia y la percepción forman temas subyacentes en sus obras, donde la noción de transformación material evoca la experiencia vivida y el paso del tiempo. Su interés por los entornos naturales y construidos y cómo las personas reaccionan ante ellos llevó a Lawrence a explorar la idea del espacio y del lenguaje experiencial del arte, experimentar el espacio involucrando al espectador
no solo ópticamente, visualmente, sino con todo el cuerpo experimentando el espacio. Originalmente los materiales con los que trabaja Lawrence son bastante orgánicos, luego comienza a cambiar hacia materiales opuestos a estos, materiales de construcción, de arquitectura, como el acero inoxidable, el aluminio y finalmente el vidrio, a través del cual exploró la posibilidad de incorporar materias tangibles como reflejos y brillos. Los materiales de estas obras que estamos viendo son el vidrio, el acrílico, el aluminio, el aceite y los pigmentos. Otra obra que nos interesa ver es la de John Cage. Esta en particular, que se denomina Not Waiting to Say Anything About Marcel, es un homenaje a Marcel Duchamp en el año de su muerte, en 1969. La obra se compone por una serie de 8 plexiglases serigrafiados montados sobre una base de madera y está acompañada por un texto en el que Cage describe su método de composición para crear la obra. Esta es la primera obra gráfica de Cage, que digamos, ya que él es un músico de Estados Unidos. En esta obra estaba interesado en el uso del azar como una forma de determinar la composición, la imagen y el color en su trabajo. De la obra y los procedimientos practicados por Cage, que él define como operaciones fortuitas, nos interesa la utilización de superficies de plexiglas, los elementos dispuestos en estas capas y la transparencia y la movilidad que esos elementos adquieren ante la posibilidad de ser vistos, recompuestos e interpretados desde diferentes puntos de vista. Este juego que Cage propone con los plexiglases puede relacionarse con una obra musical de él del año 58 que se denomina Fontana Mix. Es una composición que está desvinculada de su ejecución. Lo que vemos aquí son las partituras. Decimos, es una obra musical cuya partitura se compone de 10 hojas y 12 transparencias que contienen símbolos gráficos. Una malla reticular, líneas de diferente grosor, puntos de diferentes densidades. La superposición de estas capas crea una estructura a través de la cual se puede interpretar la pieza de diferentes maneras. La medición de distancias con respecto a la línea recta marca el tiempo e indica las acciones a realizar. Diferentes superposiciones generan diferentes interpretaciones y la composición, por lo tanto, pierde su especificidad y univocidad. Otro de los principios que veremos es la incorporación de fragmentos. En este operar con superficies que pueden superponerse en capas, trabajamos con fragmentos que introducen contenidos previos y que se resignifican en la integración en una nueva unidad. Esto podemos ejemplificarlo con el trabajo de Thomas Kellner, un fotógrafo alemán, cuyo interés ha sido siempre la fotografía experimental y conceptual. Él experimentó con diversos procesos, con cámaras estenopeicas, fotogramas e impresiones en técnicas alternativas, mientras buscaba su propia forma de expresión. En el año 97 comenzó a trabajar con el rollo de película. Y en esta experimentación, él se dedicó a fotografiar monumentos alrededor del mundo, creando imágenes que desafían las perspectivas habituales, que muestran el espacio de una manera distorsionada. La fotografía así compuesta imita la mirada errante del ojo, una mirada vibrante que manifiesta más fielmente la percepción que una única toma estática, según dice Kellner. La imagen se compone por múltiples tomas con leves diferencias de enfoques que se unen en una única imagen. Cada fotograma entonces se toma secuencialmente
luego se imprime en el orden exacto de la película sin cortar, ni pegar, ni manipular digitalmente. Al unirse, se recomponen en esta única imagen vibrante. Esta obra de Kellner puede asociarse a su vez con la obra de Peter Kugelka, un cineasta austríaco. Él fue un cineasta experimental y además fue arquitecto, músico y profesor. Se lo reconoce como precursor del cine estructural, un cine que articula entre elementos gráficos de sonido, entre elementos de sonido e imagen. Kugelka también es conocido como un teórico que no escribe, que utiliza elementos no verbales en sus conferencias, como música, objetos, herramientas, comida y expresiones faciales. La película Arnulf Reiner, o película del parpadeo, como se la conoce, combina una pista de imagen que consiste en cuadros en blanco y negro con una banda sonora alternando ruido blanco y silencio. El efecto es una imagen de pantalla parpadeante y un sonido pulsante que no se sincroniza directamente con el patrón visual, sino que se conecta al ritmo visual anticipando o volviendo a los patrones en la pantalla. Es una experiencia cinematográfica que no se puede apagar con el cierre de los ojos, sino que persiste en la retina. Lo que conecta con los ejemplos que estamos viendo es lo que Kugelka llama cine métrico. Se basa en el marco y en el plano de la película como una unidad de montaje. Utiliza un elemento constitutivo mínimo, que es este cuadrado en blanco o negro, que se repite basándose en una estructura predeterminada. La métrica del montaje es más geométrica que aritmética, y las películas entonces resultan más espaciales que temporales. Este montaje que plantea Kugelka, a partir de los fotogramas de la película, propone una relación con el trabajo de Kellner que vimos recién y que refiere a la mezcla de fragmentos con contenidos previos que se resignifican al actuar de manera conjunta. Otra artista que nos interesa indagar es Vera Molnar, es una artista francesa que trabaja hace más de 60 años. Fue una de las primeras en adoptar la informática y el arte algorítmico. Usa la computadora como la representación de pensamientos que no se pueden expresar con limitaciones humanas, como la falta del tiempo y la agudeza visual. La computadora le permite a ella materializar esos pensamientos en forma de obras de arte. Al principio, cuando ella no contaba con computadoras, inventó algoritmos o máquinas imaginarias, como las llamaba, que le permitían la creación de series de imágenes siguiendo un conjunto de reglas de organización. Diseñaba un programa y luego, paso a paso, creaba una serie cuidando de que no quedara excluido ningún tipo de posición ni unión entre los elementos. Luego la computadora se convirtió en un dispositivo central para investigar de manera más exhaustiva las variaciones de la forma y la línea geométrica. Empezó construyendo una serie a partir de figuras geométricas. El uso de figuras geométricas, ella lo justifica diciendo que le gusta la rigidez formal y la parsimonia de la geometría. Se refiere a su intención de dar sorpresa a partir de la monotonía y la simetría de las figuras puras. Su objetivo consiste en lograr producir un cambio significativo entre una obra y otra, es decir, hacer que una obra sea completamente única y diferente simplemente por colocar las figuras geométricas y unirlas de diferente manera en cada caso. El último de los principios que les proponemos es la diversificación en el manejo de códigos visuales. Esta diversificación implica una mayor amplitud, densidad y complejidad del sentido procedimental en el momento generativo. Podemos empezar viendo la obra de León Ferrari, es un artista argentino que nació en 1920,
La obra que proponemos aquí, en primer lugar, son las heliografías, en donde León Ferrari realiza sus primeros planos. Esto empieza a practicarlo en San Pablo alrededor del año 76, cuando estaba realizando otras experimentaciones, y propone esto de trabajar sobre el poliéster para luego ser reproducido en copias heliográficas. Son unas especies de planos, estructuras arquitectónicas y situaciones urbanas en las que recurre como lenguaje al dibujo técnico. Esto en la década del 80, o sea, el proponer ese lenguaje de dibujo técnico y la copia heliográfica era realmente un gesto de vanguardia. A través del diseño de plantas de arquitectura y de la utilización de estampas, estas plantillas arquitectónicas, Ferrari construye obras que llevan hasta el límite un imaginario de las relaciones humanas. Nudos de autopista imposibles, rotondas que conectan y concentran multitudes, organizaciones espaciales contradictorias, construcciones inverosímiles, nos introducen en un universo gráfico que fascina, realmente. Combinando y reiterando una y otra vez los mismos elementos, muros, puertas, mingitorios, personas, automóviles, inodoros, camas, crea una nueva realidad, o mejor dicho, la escenificación de una realidad hipotética y a veces opresiva. Las piezas escritas de León Ferrari, por otro lado, plantean un estilo gráfico que debería reivindicarse entre diseñadores gráficos y tipógrafos. Él acá apela al signo escrito, digamos, como una verdadera arqueología que adquiere un valor visual. Son piezas únicas que proponen trazos entre desprolijos, espontáneos, apresurados, aunque son perfectamente ensayados. Él produce estas piezas escritas sobre soportes como lienzos, paredes, objetos y libros, a través de técnicas como la tinta china, el braille, el ensamblaje o el collage. Ferrari expone en sus escritos y en sus dibujos manuscritos, que fueron producidos alrededor del 64, una mirada del mundo y de la realidad muy personal, tan personal como su propia firma. La artista Emma McNally es una artista autodidacta que maneja un estilo de dibujo sutil que aplica en la compleja creación de obras de gran formato. Trabaja con grafitos sobre papel. Ella describe sus dibujos como una visualización de los sistemas complejos y como un pensamiento visual en torno a cuestiones de emergencia. Con sus estudios artísticos, está buscando todo tipo de formas de pensar visualmente sobre el espacio y el tiempo. En estos dibujos, Emma McNally crea patrones cartográficos a gran escala que exploran el espacio entre lo virtual y lo real, mapeando los ritmos y las interrupciones del mundo en capas de grafito y carbono sobre papel. Son trabajos que recuerdan gráficos detallados de constelaciones, diagramas de bases militares, partituras musicales complejas o extensas placas de circuitos electrónicos. Su vocabulario abstracto tiene una semejanza con las partituras, decíamos, y con la codificación por computadora, creando una matriz de actividad donde el caos se organiza por ritmos y conexiones. Así, este vocabulario abstracto que se asocia con partituras o con códigos computacionales, en el caso de McNally, o las plantillas arquitectónicas y los dibujos manuscritos de Ferrari, son elementos que proponen la posibilidad de siempre encontrar nuevos códigos con los que diversificar exploraciones y producir una nueva manera de ver y manifestar la realidad que nos rodea. Por último, vamos a ver la obra del arquitecto japonés Jun Ishigami,
particularmente esta obra Mesa del año 2006, que es su primer proyecto en solitario, donde él enfatiza el potencial del pensamiento arquitectónico en todas las escalas a partir del proyecto de un simple mueble. Él demostró que el diseño de un objeto como una mesa puede ser tan complejo y desafiante como el de un edificio, y que el proceso necesita al menos la misma cantidad de rigor y de detalle. La mesa, que tiene unas dimensiones de 9,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho, está ubicada en el espacio de una galería y cubierta con comida, plantas y vajilla. Es una lámina tan delgada como de 3 milímetros. El objeto mesa se fabricó como en una hoja de acero pretensado que luego se dobla y se riza en forma de cola de cerdo. Para lograr su posición plana, la mesa está expuesta a cargas aplicadas y calculadas de diversos objetos en posiciones precisas para garantizar la estabilidad estructural. Así es como flota, porque se ha doblado y se nivela con su propio peso. La mesa es tan delgada como el papel que se ondula al tocarla y da la impresión de que los objetos están flotando sobre el agua. Conectamos a su vez con otro proyecto de Ishigami por el modo diagramático de trabajar las piezas gráficas. En Mesa, los códigos gráficos tienen un sentido operativo de señalar posiciones en relación a fuerzas gravitatorias que representan. En este otro proyecto, Casa y Resto, desarrollan las piezas gráficas un planteo equivalente, esta vez enfocado en procesos de sedimentación y erosión del suelo, como un mundo de galerías laberínticas excavadas por gusanos. Por su conexión directa con el suelo, este proyecto de casa alude a la esencia más arcaica de la arquitectura, la cueva. Para representar el arduo y complicado proceso de vaciado y llenado sucesivo que Ishigami realiza en modelos materiales, la gráfica muestra en una sucesión de capas, que son secciones horizontales de la casa, la distribución de masa y espacio disponible. Como señalamos, los gráficos diagraman la traza laberíntica de la casa que conduce de un espacio a otro a través de grietas y cavernas, bordeando bloques moldeados macizos, sin dejar que en ningún momento pueda adivinarse desde el exterior ni el programa ni la propia casa. Con este último ejemplo terminamos de plantear los 4 principios que colaboran en la definición de procesos generativos desde la gráfica. Chao y nos vemos en la próxima.